Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos a presentar una práctica muy utilizada en la industria. Este caso consiste en el control de un motor, la velocidad de un motor a través de un variador Danfoss, este caso es el modelo FC051, a través de la señal analógica de corriente. Esto de aquí es un generador de funciones, este de aquí, por el cual le vamos a inyectar una señal de corriente de 4 a 20 mA que va a ingresar por el terminal, por este caso por el terminal pin 55 y 60, y con esa señal de corriente vamos a controlar la velocidad del motor. Ahora mismo voy a incrementar la señal de corriente. Se puede ver cómo el motor empieza a girar. Y llega a su velocidad máxima. En este caso podemos ver que en el parámetro 1664 se puede medir la corriente que está ingresando al variador. Ya, así es, se encuentra, ¿no? Voy a explicar las conexiones primero. Este es el generador de señales. Este es el generador de señales, tiene dos terminales, que vendría a ser el positivo y el negativo. El positivo ingresa al pin 60 y el negativo al pin 55, que vendría a ser esto de aquí, pin 60 y pin 55. Y se pueden ver las conexiones a través de todo el lagarto. Luego, por el pin 12 y 18, el 12 es 24 voltios positivo y 18 es una entrada digital, tenemos la señal de accionamiento. En este caso la estoy haciendo a través de este selector. Por ejemplo, si yo subo la frecuencia, se prende. Si yo lo apago, selector, el motor se apaga, lo prendo, el motor enciende. Entonces tiene esos dos controles. Si está entre el pin 12 y 18, tenemos la selectora Start. Las conexiones del motor, obviamente W, y la alimentación del variador. Aquí tenemos la alimentación del variador. Perdón, acá está la alimentación del variador donde dice principal, main. Y esta aquí son las conexiones del motor W. Se alcanza a ver, ¿no? Repito, estas aquí son las conexiones del motor y esta aquí es la alimentación principal. Estamos inyectando un voltaje de 440 voltios trifásico. Ya, ahora en la programación se debe hacer lo siguiente. Primero se ingresan los parámetros del motor, que son todos estos, el 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 3.02, 3.03, 4.12, 4.14. El 1.20 es la potencia, el 1.22 es el voltaje, el 1.23 es la frecuencia, 1.24 es la corriente, 1.25 las revoluciones por minuto, el 3.02 es la frecuencia mínima de referencia, el 3.03 es la frecuencia máxima de referencia, el 4.12 es la velocidad mínima en hercios y el 4.14 la velocidad máxima en hercios. Vamos a revisar estos parámetros a cuánto los tengo seteados. Para ingresar a los parámetros presionamos menú, luego OK, luego menú otra vez, y aquí ingresamos el parámetro que queremos. Queremos el grupo 1, OK, 1.20. En 1.20 damos OK para poder configurar. Bueno, ahorita como está en modo run no podemos cambiar, tenemos que apagar, tenemos que ponerlo en off y ahí ya podemos cambiar los parámetros. Si quisiera cambiar algún valor, lo hago con esta flechita, doy OK y retrocedo. Entonces, como vemos, doy OK otra vez para entrar. Vamos a revisar cómo está configurado todo esto. El 1.20 podemos ver que es la potencia, 1.22 el voltaje, 1.23 la frecuencia, 1.24 la corriente del motor, 1.25 las revoluciones por minuto, y eso vendría a ser todo lo que compete al motor. Ahora salimos, compact, retrocedemos, ingresamos otra vez. Repito, menú, OK, OK,
menú. Ahora vamos a ingresar al grupo 3 de parámetros y vamos a escoger el 302. 302 es para el mínimo valor de referencia de frecuencia, el cual lo tenemos en 0. O sea, 0 Hz es el valor mínimo de frecuencia. El 303 es el valor máximo, en este caso lo tenemos en 60 Hz. Retrocedemos con back y vamos al grupo 4, damos OK. Vamos a ir al 412. El 412 es la velocidad mínima en hercios y el 414 es la velocidad máxima en hercios. Ya, eso vendría a ser los parámetros del motor. Ahora tenemos que seguir el siguiente paso, que es hacer la verificación de la entrada digital. Esta se hace con el parámetro 1660. Entonces, retrocedemos, menú, OK. Entramos al grupo 16. Parámetro 60, 1660. Y este grupo de parámetros es para verificar la entrada digital. Si yo cierro el switch, se va a 0. Pero si yo abro el switch, se va a 0, y si yo lo cierro, se convierte en 1000. Esto es para verificar que la entrada digital que estamos usando, que en este caso es la entrada 18, está funcionando. Solo eso, para verificar la entrada digital. Luego vamos al siguiente paso, que es la configuración de la entrada analógica. En este caso vamos a usar la entrada analógica 60, que es la que nos va a permitir la lectura de la corriente. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que utilizar los siguientes parámetros. El 622 para configurar el mínimo valor de corriente. El 623 para la configuración del máximo valor de corriente. El 624 para hacer el escalamiento de la corriente a medida de la frecuencia mínima. O sea, para qué valor de corriente mínima corresponde qué valor de frecuencia mínima. Y el 625 para el escalamiento de la corriente máxima para corresponder de que a tal corriente máxima corresponde tal frecuencia máxima. O sea, un escalamiento entre la corriente que lee la entrada analógica y la frecuencia que va a entregar el variador. Entonces vamos a ver cómo está parametrizado: 622, 623, 624, 625. Ya, 622 0.14, eso correspondería al nivel mínimo de frecuencia. 623 20, que sería 20 miliamperios, el valor máximo de corriente. 622 es el valor mínimo de corriente, que está en 0, o sea, con un valor mínimo de 0.14 miliamperios empieza a arrancar el motor. Y 623 es el valor máximo de corriente, que hasta un máximo de 20 miliamperios corresponderá a la frecuencia máxima. El 624 es la frecuencia mínima escalada, significa que para los 0.14 corresponde a 0 Hz, en este caso está en 0, y el 625 está en 60. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando mida 0.14 miliamperios, el variador entregará 0 Hz, y cuando mida 20 miliamperios, el variador entregará 60 Hz. A eso me refiero con el escalamiento. Una regla de 3 para poder entregar frecuencia. Y ahí lo último que se hace es la verificación de la entrada analógica de corriente, que es con el parámetro 1664. Retrocedemos.
16. Le damos OK. Ya, entonces miren, cuando yo vaya incrementando la corriente, el display me va a mostrar la corriente en miliamperios que yo estoy entregando. En este caso, el generador de funciones me está entregando 3 miliamperios y es casi lo mismo que mide el variador. Y ahí estoy entregando los 20 miliamperios y si dan cuenta casi están midiendo los 20 miliamperios. Solo para verificar que la entrada analógica me está midiendo los miliamperios que debe medir. Entonces, como una última demostración, bajamos la señal de corriente. Le damos auto on, tenemos que darle auto on para que arranque. Y ahí voy subiendo la corriente. No, voy subiendo, perdón. Y se observa cómo va subiendo la velocidad del motor. Entonces esta práctica es necesaria porque a veces la señal de control viene de un módulo de un PLC que entrega de 4 a 20 miliamperios y esa señal de control debe llegar al variador. Entonces si el variador por algún motivo se daña, es necesario que nosotros sepamos hacer la parametrización y la instalación de este tipo de sistema para poder llevar la máquina rodando. Eso vendría a ser todo. Gracias por su atención.